gracias a Dios ningún problema, pero en la tarde sí hubo algunos inconvenientes con el Teams y no sé si tuvieron algún problema ustedes en sus clases en la tarde, me imagino que a partir de las 5 seguramente sí, si tuvieron o tienen clases ahora, pero sí fue todo un show que esperemos no tener eh, el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el tema de toma de decisiones y vamos a terminar explorando las ideas clave que vienen en el capítulo número 7, que es en el que estamos ahorita desmenuzando un poquito. Estamos empezando el tema de planeación y vamos a ver en qué consiste todo el proceso de planeación, que de hecho, bueno, la primera parte, antes de entrar en materia, digamos, a herramientas específicas de planeación, y también algunas ideas sobre qué es lo que un gerente tiene que hacer en esa primera parte del proceso administrativo. Estamos viendo la parte también de tomar decisiones y desde luego consideraciones que la toma de decisiones tiene en todo lo que un gerente también tendría que hacer. Y yo diría, tomar decisiones es probablemente una de las cosas más importantes que un líder, un gerente, un director tiene que hacer, ¿no? Y que todos los seres humanos en algún momento de la vida, pues tenemos que hacer también. Y la clase pasada, bueno, habíamos revisado algunos conceptos clave y habíamos visto algunos ejemplos que tienen que ver con qué es una decisión, hablamos de las decisiones programadas y no programadas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y decíamos o hablábamos del modelo clásico de toma de decisiones, en donde en el modelo clásico, pues nosotros asumíamos que los gerentes, pues van a tomar la mejor decisión posible, que es lo único que tienen que hacer, pues identificar todas las opciones que hay, y sobre eso elegir de manera racional cuál es la más adecuada. Entonces, todos los gerentes lo que van a hacer es organizarlas, eh, identificar cuál es la más adecuada a la menos adecuada, pues, tomar la más adecuada y listo, ¿no? Este, y decíamos la clase pasada que pues de repente la realidad no es así y se pueden llegar a tomar malas decisiones. Decíamos que el modelo clásico de toma de decisiones es preceptivo, es decir, nos dice lo que se tendría que hacer, nos habla del deber ser, pero la realidad es más compleja. De repente los gerentes no tienen toda la información disponible y falta información como para realmente hacer esa organización de cuáles son las opciones más adecuadas. No todos los gerentes tienen la misma capacidad para tomar decisiones, no todos los gerentes o todas las personas tienen la misma capacidad de análisis y de repente, pues lo que hay que hacer más bien es tomar la mejor decisión posible. Quizá no es la óptima es la que no tiene pierde y que realmente nos va a dar los mejores resultados. Y de ahí, pues brincamos al modelo administrativo de toma de decisiones. Más o menos en lo que acabo de describir ahorita, ahí nos quedamos la clase pasada. Y decíamos, bueno, hicimos un pequeño ejercicio con el video de esta situación en donde una gerente de nombre Emilia en el video, pues llega a reclamar que por qué distrajeron a uno de sus colaboradores, no lo encontraba en 15 minutos, etcétera. Y ustedes tomaron una decisión en función de lo que había de información, lo que ustedes creyeron en ese momento. Y si vemos lo que hicimos en la clase anterior, digamos que es el ejemplo de todo lo que hemos venido diciendo y de lo que los autores del libro que estamos utilizando nos habla acerca del modelo clásico de toma de decisiones. Hay chance de tomar una decisión óptima, es decir, la mejor, la que no tiene pierde y nos va a dar el mejor resultado, pues yo diría no, en la situación sobre la que trabajamos la clase pasada. Quizá podamos tomar decisiones satisfactorias, es decir, dentro de lo que hay con la información disponible, pues igual y podríamos tomar una decisión que nos permita sacarle el mayor provecho a la situación, pero no hay una mejor decisión
porque pues va a depender de muchas cosas, va a depender de la situación, va a depender de la relación entre Emilia y el otro gerente, va a depender de exactamente qué fue lo que hizo el otro colaborador, que creo que se llamaba Miguel, a esos 15 minutos, qué implicaron o qué impacto tuvieron, pensando en el futuro, si se vuelve a repetir la situación, ahora qué vamos a hacer, cuál es el deber ser, tiene razón Emilia o no tiene razón Emilia, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente hay muchos gerentes que con la situación que se nos presentó la clase pasada que vimos en el video, toman en automático una decisión que igual y es, ni siquiera es satisfactoria, ¿no? O sea, ni siquiera se acerca a tratar de sacarle algo de provecho con eh, lo que hay de información en ese momento y puede ser como más a la defensiva y correr a Emilia y lucirse delante del otro colaborador, etcétera, ¿no? Entonces, ese contexto nos permite ubicar el siguiente modelo, que es el modelo administrativo de toma de decisiones que nos presenta Jones y que sería, o que nos dice, a ver, la situación, la realidad tiene tres cuestiones. Uno, hay una racionalidad acotada, es decir, no podemos, de repente, la capacidad para analizar y tomar una decisión racional tiene límites y dentro de esos límites hay que tomar una decisión. A diferencia del modelo clásico, no podemos tomar la decisión óptima, la que no tiene pierde, simplemente porque, punto número uno, nuestra capacidad de analizar y de entender qué es lo que pasó y de revisar toda la información disponible, pues tiene sus límites. Que a eso se refiere racionalidad acotada. Pues hay gerentes o hay personas más limitadas en ese rubro que otras. Y eso hay que considerarlo. Dos, no tenemos la información completa y creo que con el video nos quedó clarísimo. Nos faltan muchos datos. Probablemente la toma de decisiones implique tratar de tener la información que falta, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, en ese sentido decían en la clase pasada, pues yo hablo con Emilia y le pregunto qué onda, o hablo con Miguel y le pregunto qué onda. Y yo primero voy a tratar de medir cuál es el impacto de lo que hizo el colaborador o de lo que dejó de hacer el que le ayudó a Miguel, etcétera, ¿no? Y ya de ahí, pues podría tomar una mejor decisión. Entonces, de repente, parte de las decisiones que tomamos o que debiéramos tomar, pues es obtener la información que nos falta. Pero no tenemos información completa y sobre ello, pues es que con lo que hay, tanto de racionalidad limitada como de información incompleta, pues lo que vamos a hacer es tomar la decisión satisfactoria, la mejor posible en ese momento. Entonces, pues la realidad nos dice que la toma de decisiones tiene que considerar eso, en lugar de que tengas la decisión que no tiene pierde, digamos, ¿no? Y en cuanto a información incompleta, que es uno de los conceptos clave que tiene que ver con el modelo administrativo de toma de decisiones, um, Jones y George, los autores, nos hablan de que, bueno, primero, la información, digamos, hay cierto nivel de incertidumbre y de riesgo en relación con la información que está disponible en el entorno de un gerente o de un director, ¿no? No sabemos todo. Tenemos una parte de la información, pero además, eh, dentro de la información que tenemos hay cosas que no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Y eso nos provoca pues, ciertas dudas que están relacionadas con un nivel de incertidumbre. Es decir, no tenemos certeza, a eso se refiere la palabra incertidumbre. No tenemos seguridad, no tenemos certeza de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar más adelante y qué riesgos habría si se presenta un fenómeno o si se presenta otro, ¿no? Ejemplo clarísimo. ¿Quién va a ganar la elección en Estados Unidos el primer martes de noviembre, que ya está casi a la vuelta de la esquina? ¿Quién sabe, no?
Hay encuestas que dicen que Biden, pero Biden tiene un margen no muy, muy amplio como para poder asegurar que va a ganar. Y con las reglas de elección que tiene Estados Unidos muy complicadas y muy espantosas, pues básicamente podría ganar cualquiera de los dos. Entonces no sabemos. Y si gana Trump, ¿qué va a pasar en cuestiones, por ejemplo, comerciales? ¿Habrá o no habrá cambios a la parte, digamos, del TEMEC y del Tratado de Libre Comercio que hoy tenemos? Y teniendo tratado, ¿nos va a poner o no aranceles? Porque de todas maneras es lo que ha hecho en el periodo pasado. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? ¿Cuál es el riesgo de que eso ocurra? Pues quién sabe, ¿no? Y si gana Biden, también, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto va a tener en las empresas que están en México, etcétera? Entonces, todo eso tiene que ver con el bloque de incertidumbre y riesgo, y eso de repente pues complica la toma de decisiones. ¿No? La información que hay es ambigua, muchas veces viene de fuentes no tan confiables, eh, tiene que ver con opiniones, ¿no? Por ejemplo, la información que tenemos llega a Emilia y además con pensando en el video que vimos al final de la clase pasada, ¿no? Y con esa postura como amenazante que podamos interpretar como de reclamo, de enojo, y pues ella simplemente nos manda información, pero tampoco está tan clara, es desde su punto de vista, y yo soy aquí la que manda, casi, casi, bueno, estoy como recordando algunas frases, no son a la letra, y a mí es a quien me tienen que preguntar. Y pasé 15 minutos, bueno, ¿y qué pasó en esos 15 minutos? ¿Cuál fue el impacto? A lo mejor nada, ¿no? Pero no lo tenemos claro. Es desde el punto de vista de otras personas, otras fuentes, no siempre es objetiva, entonces también eso nos complica la toma de decisiones. Y de repente tener toda la información que necesitamos para tomar una decisión implica tiempo que a veces no tenemos, a veces hay que tomar decisiones en poco tiempo. Para las empresas también, bueno, pues tráete la información o vamos a analizar cuál es la posición del mercado en Puebla de todos los restaurantes y ver cuál es la nuestra y sobre eso tomamos una decisión. O sea, a lo mejor sí lo puedes obtener y la compras esa información, por ejemplo, en una encuestadora o en una agencia que se dedica a hacer estudios de mercado, pero no es tan barata, ¿no? Y de repente no, muchas empresas pequeñas y medianas pues no tienen acceso a esa información porque cuesta y cuesta una buena lana, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ver con por qué tenemos información incompleta como un elemento clave del modelo de toma de decisiones. Entonces, en pocas palabras, pues hay que tomar decisiones con lo que hay, básicamente. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo sí, profe. No Adelante. entendí muy bien lo de racionalidad acotada. Según es que las decisiones están limitadas. Así lo interpreté, Claro, pero porque ¿qué más? No, no entendí. están limitadas por la capacidad que todos tenemos. Es decir, eh, incluso si lo comparamos y todos los enfoques teóricos de toma de decisiones hablan de eso cuando presentan el elemento de racionalidad acotada. Es decir, tenemos información incompleta, pero aún teniendo toda, y sobre todo con la cantidad de información que se genera hoy en día y que tenemos disponible también gracias a la tecnología, aún teniéndola toda, y que suponiendo que la información no es incompleta, nuestra capacidad para procesarla tiene límites. A eso se refiere la racionalidad acotada. Entonces, la toma de decisiones va a tener también como sus limitaciones porque simplemente la capacidad humana para poder procesar toda la información que pudiera existir, y mientras más compleja la realidad, y muchas variables están relacionadas con ello, este, pues más difícil va a serlo porque no tenemos la capacidad, físicamente hablando, de procesarlo todo y todo rápidamente, ¿no? A eso se refiere un poco como la parte de racionalidad acotada. Aún teniendo toda la información, este,
pues no podemos considerar absolutamente todo lo que hay. Y hay que pensar en que la realidad es sistémica, es decir, hay un montón de cosas, hay muchas variables que están relacionadas con un problema, con una situación. Y seguramente no nos va a dar, no nos va a alcanzar nuestra cabeza, nuestra capacidad de captar información y de entenderla para cubrir absolutamente todo. No vamos a verlo todo, lo que hay, digamos, en el entorno. Algo siempre se nos va a escapar porque es muy complejo, son muchas las cosas que hay y a eso se refiere la racionalidad acotada, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser también una variable, algo que hay que considerar en la toma de decisiones. Por muy bueno que seas y un IQ muy alto que tengas, siempre pues vamos a tener límites. La realidad que tenemos afuera es mucho más complicada de lo que podamos procesar, como para verlo todo, incluso de lo que podemos procesar en un límite de tiempo también, ¿no? No sé si con eso quedó claro. Sí, 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 muy claro. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Hasta aquí vamos bien. Bueno, Sí, profe, todo entonces, bien. muchas gracias. Bueno, si lo van teniendo, pues ahí me avisan. Y entonces eso es lo que hay que decidir. Y el autor nos presenta, y de hecho en todos los textos que podemos encontrar de administración, y cuando hablamos de toma de decisiones, vamos a hablar de un modelo racional de toma de decisiones. Es decir, dentro de los límites que tiene nuestra racionalidad, como lo acabamos de explicar, y considerando que no tenemos toda la información, considerando que la información de repente es ambigua, que tampoco tenemos todo el tiempo que quisiéramos para tomar una buena decisión, pues cuáles serían los pasos que podemos seguir para tomar una elección o para tomar una decisión que sea satisfactoria, es decir, la mejor posible, ¿no? Una que sea aceptable o que nos acerque lo más posible a resolver un problema, a tomar en consideración o aprovechar una oportunidad. Y entonces en su libro, pues ustedes pueden ver los pasos, los 6 pasos de la toma de decisiones, y que empiezan desde reconocer la necesidad de tomar una decisión, es decir, identificar que aquí yo necesito analizar, necesito datos y necesito empezar a pensar en cuáles son las alternativas que tengo y elegir una, que es un poco de lo que hablaban algunos de ustedes, fundamentalmente fueron los caballeros, a principios de la clase pasada, ¿no? También en el paso uno hay otros autores, cuando hablan estos son 6 pasos del modelo racional de toma de decisiones, hay que identificar en el paso uno, muchos autores hablan, no recuerdo, parece que Jones no lo pone así, cuál es la causa raíz del problema, entender qué es exactamente lo que está pasando, ¿no? Y una vez que identificamos cuál es la causa raíz del problema, entonces podemos pasar al paso número 2, que sería generar alternativas. ¿Qué opciones tenemos para arreglar el problema? Si vemos el video de la clase pasada, llega esta gerente, llega a reclamar y además le dice al otro, no, 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 y tú no te vayas porque tiene que ver contigo, toda la situación que ya vimos. Entonces, bueno, ahí el gerente reconoce que tiene que tomar una decisión. Tiene que empezar, hay un problema con una gerente, creo o creemos que hay un problema que causó Miguel, pero la verdad es que no sabemos cuál. Y a lo mejor hay que tratar de entender un poquito más qué fue lo que pasó. El video nos presenta 4 opciones, pero a lo mejor hay más. Y podríamos sacar más opciones si entendemos dónde está el problema, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz del problema? Y si entendemos cuál es exactamente el tipo de decisión que vamos a tomar, ¿no? Entonces, puede ser que una de las alternativas que vimos al final del video sea el primer paso, pero a lo mejor hay más alternativas o más opciones que tenemos o que podemos, que se nos pueden ocurrir para que la situación no se vuelva a presentar, para que la gerente agarre la onda y entonces también nos ayude a nosotros a hacer un pacto de ayuda mutua entre los dos departamentos, si es que tenemos muchas actividades en conjunto. La verdad es que tenemos con la información del video más signos de interrogación, más dudas que certezas sobre qué fue lo que pasó y qué hay que resolver. Lo primero es reconocer esa necesidad y de ahí generar opciones o alternativas. Puede ser que a lo mejor tomemos alguna de las que están eh,
presentadas al final del video. A lo mejor a mí lo que se me ocurre con la información limitada y mi cabeza limitada, como ser humano, pues sería tomar a lo mejor no solo una, sino dos. Quizá, punto número uno sería hablar con la que viene a quejarse. Y entonces a lo mejor es hablar a solas con ella, después hablar con Miguel. En mi experiencia, por ejemplo, como gerente sobre todo, siempre hay que escuchar, toda historia tiene al menos dos versiones y siempre hay que entender las dos versiones, porque las dos se complementan y siempre nos da un panorama más amplio y nos permite ayudar a entender un poquito qué fue lo que pasó desde la perspectiva de un lado, qué fue lo que pasó desde la perspectiva del otro, entender las necesidades de ambos lados y sobre eso encontrar una solución. Probablemente después de escuchar ambas versiones podamos tener más información. Esos serían dos primeros pasos, pero de ahí podemos generar más opciones de, a ver, ¿cuál fue el impacto entonces que tuvieron esos 15 minutos? ¿Qué vamos a hacer para que ella no se vuelva a molestar? ¿Qué vamos a hacer para que el otro o cualquier otro miembro de mi equipo cuando tenga un problema pueda pedir ayuda rápida sin mayor problema? ¿Qué puedo acordar con la otra gerente? ¿Qué ayuda le puedo ofrecer también? Y de ahí se me van presentando distintas opciones. Después evaluarlas y ver qué tan factibles son, qué ventajas y desventajas tiene cada una de esas opciones, escoger entre las opciones que tengo qué es lo que voy a hacer para el futuro, empezarla a implementar desde hoy o mañana y al ponerla en práctica, pues medir qué es lo que ha ido funcionando o no funcionando, aprender de la retroalimentación, aprender de los resultados que vamos teniendo e ir ajustando mi toma de decisiones. Entonces, en esos 6 pasos podemos ver cuál es el modelo racional de toma de decisiones, como muchos autores lo presentan. Jones nos pone simplemente como los 6 pasos a seguir para tomar decisiones y este es el caminito, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, este es el orden. Primero, reconocer la necesidad y además identificar cuál es el problema en realidad sobre el que hay que tomar una decisión. En este paso, generalmente también lo que tenemos que hacer es tratar de buscar más información o información complementaria, que de todas maneras va a ser limitada, y de ahí pasar a todo lo demás. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre estos 6 pasos y el modelo de toma de decisiones? No, profe. Todo el tiempo. No, profe. Muchísimas gracias. Pues vamos a tener que hacer, seguramente varios de ustedes pasaron por estos pasos o algunos de estos pasos para escoger qué carrera querían estudiar y en dónde querían estudiarlo, ¿no? O a lo mejor, pues echaron un volado y dijeron, pues entre X y Y, porque eran las dos que más me gustaban y no tuvimos que batallar. Pero estoy seguro que buscaron información, que tuvieron más de una opción aparte de la Ibero, no sé, estoy suponiendo, que tuvieron ciertos criterios que los hizo decidir entre una y otra universidad. Entonces, definieron criterios, vieron ventajas y desventajas, escogieron al final la que, la que fue la más conveniente para ustedes, dependiendo de todos los criterios que metieron. Se inscribieron y ahorita están aprendiendo, están empezando a aprender de la retroalimentación en relación con la experiencia que están teniendo en la universidad. Si seguimos esos 6 pasos, ¿siempre tomaremos la mejor decisión? Pues no, lamento desilusionarlos. Quizá no la óptima, como nos dice Jones, la que no tiene pierde, pero a lo mejor podemos tomar una satisfactoria, la que se acerque más al objetivo, a los objetivos que vamos a tener, ¿no? Fundamentalmente. Y de todas maneras nos podemos equivocar, por eso es importante el último paso. Y si podemos aprender de la retroalimentación, podemos volver a empezar con el proceso otra vez. También Jones, cuando habla de escoger y de evaluar, antes de escoger, perdón, de evaluar primero las opciones, hay que evaluarla con varios criterios, ¿no? Y hay que ver esta decisión, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, ¿es factible? Es decir, ¿se puede hacer? Sí tenemos los recursos, sí tenemos la capacidad para poderla ejecutar, nos va a dar ganancias, es rentable, que a lo mejor el proyecto está padrísimo, lanzar el nuevo producto, sí lo podemos hacer, sí lo podemos implementar, sí tenemos recursos, pero no le vamos a ganar nada, le vamos a ganar centavos y va a ser un desgaste impresionante
y mucho tiempo y recursos que podemos emplear en otro proyecto o en otra cosa que igual y sea más rentable. Es ética, o sea, es súper rentable, pero estamos llenando de azúcar las venas de la gente con el producto que vamos a lanzar. Am, es algo que hay que preguntarse, ¿no? Y es legal, la ley nos permite hacerlo, no vamos a violar alguna norma o alguna disposición, son parte de los criterios que podemos también considerar, pero puede haber más que estos, ¿no? Sin embargo, podemos establecer criterios generales para evaluar las posibles líneas de acción. Bueno, entonces, eso en general nos presenta el modelo administrativo de toma de decisiones, lo mejor que podemos hacer con las limitaciones que tenemos en información, en la capacidad para tomar decisiones en sí misma, la incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tomar una decisión satisfactoria? Y los 6 pasos que consideramos. Estos, porfa, sí, no es que se los aprendan a la letra, pero sí ubiquen en qué consiste el uno, el 2 y en ese orden en el 6. Eso es importante para el examen. Y a lo mejor, como verán en el examen o en la estructura de las preguntas que solemos hacer, no es que los tengan que escribir los 6, pero a lo mejor va a haber una situación y entonces ustedes van a tener que identificar de qué paso estamos hablando, en qué orden se tiene que dar la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy Profe, bien. una Sí, pregunta. sí, ¿La elección satisfactoria es lo mismo que la elección óptima? no, 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 ¿Cuál es no. la diferencia? Es que no entiendo. A ver, yo ya la acabo de explicar como 3 veces. No sé si alguien la captó y si no, ahorita la vuelvo a explicar, ¿eh? O sea, no es una mala contestación, ni mucho menos. Pero, ¿cuál sería alguien que nos pueda ayudar entre cuál es la diferencia entre una decisión óptima y una satisfactoria? Si no, ahorita me regreso a ese punto. Pero si hay una diferencia, no es lo mismo. De hecho, lo que presentan, si vemos los dos modelos, está el modelo clásico y está el modelo administrativo. Y el clásico dice que un gerente debe tomar una decisión óptima. Y el modelo administrativo dice, pues lo que hay que tomar más bien es una decisión satisfactoria. No es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia, Sarabi? Bueno, lo que yo entiendo es que la opción o la decisión óptima es que sea como la más apropiada a la situación. Y ¿Ah? la elección satisfactoria es que pueda dar como una respuesta al problema, aunque no sea óptima. Claro. Si podemos, si utilizo un par de palabras un poco diferentes a lo que acabas de decir, pero lo que acabas de decir es exactamente la diferencia, es la decisión óptima es la mejor, la mejor decisión posible. Y el modelo clásico dice, pues un gerente siempre tiene que tomar la mejor decisión posible. No va a tomar la número 2 o la número 3 por equivocación, sino que si tiene toda la información, lo único que tiene que hacer es analizarla, plantear las alternativas, evaluar las alternativas y pues va a escoger la uno, o sea, la que nos va a dar a ganar la mayor cantidad de dinero, la que nos va a hacer tener ingresos en el menor tiempo posible. Eso dice el modelo clásico. La que no tiene pierde, la que nos va a dar los mejores resultados es la decisión óptima. ¿Qué dice la teoría o más bien el modelo administrativo con todo lo que acabamos de explicar ahorita? Que no es posible siempre, a lo mejor en algunos casos podemos llegar a la decisión óptima, pero es muy difícil siempre tomarla porque nos falta información, porque no tenemos tiempo para tomar decisiones o esa decisión óptima. Entonces, vamos a tratar de tomar la mejor de las decisiones, la que se acerque más, aprovechar las oportunidades, a parar los problemas que tenemos, a resolverlos, que no necesariamente va a ser la óptima, la mejor opción. Pero vamos a tomar una que nos acerque más a resolver el problema. Esa es la decisión satisfactoria. ¿Por qué no la óptima? Es la decisión que podemos tomar en un momento determinado, porque a veces no se puede por falta de tiempo, por falta de información,
y a veces por falta de capacidad de análisis de la persona que va a tomar o de capacidad de procesar toda la información rápidamente que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tomar? Pues la mejor decisión posible, que a lo mejor te acerca a resolver el problema. Después de la experiencia, si nosotros vemos un poquito el modelo racional de toma de decisiones y los pasos, después del paso 6 y cuando ya lo implementaste, dices, chin, pues a lo mejor aprendo de la retroalimentación y digo, bueno, quizá me equivoqué y a lo mejor tuve que haber tomado, sí había una mejor alternativa, pero no la vi. Pero bueno, ya tomé la decisión y es parte de lo que voy a aprender en la retroalimentación, ¿no? Es decir, cuando ya la implementé y empecé a ver qué resultados tuvo. En lugar de haber hablado, en lugar de haber regañado a Miguel y haberle dado la razón a Emilia, ¿hubo algo mejor que pude haber hecho? Pues a lo mejor después me di cuenta y dije, pues sí, pero en ese momento resolví el problema, me quité de encima a la gerente. Claro, muchas veces con esa decisión creé otro problema porque ahora Miguel está enojado conmigo, siente que lo estoy tratando de manera injusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de las decisiones satisfactorias es, pues vas a tratar de hacer lo mejor posible con la información que hay y a lo mejor es una elección que tenga una respuesta aceptable. No es la mejor, pero es aceptable y te acerca un poco más a resolver el problema. Esa sería la diferencia entre la óptima y la satisfactoria. No sé si quedó claro o hay todavía alguna duda y si hay todavía alguna duda, porfa, para poderla aterrizar. Ya quedó claro, profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Cuál es la realidad en general? Que es muy difícil tomar decisiones óptimas en todos los planos de la existencia de la vida humana, y cada día con una realidad mucho más compleja en donde estamos todos interconectados cada vez más, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes ven las redes sociales y toda la información que vemos en las redes sociales, pareciera que tenemos más información y entonces podemos tomar mejores decisiones. Y resulta que no. La experiencia nos ha demostrado que es más difícil tomar decisiones. Porque lo que tenemos en Facebook, ahora estamos más informados y sabemos un chorro de chismes, pero la calidad de la información hay más y es más incierta, ¿no? Hay muchas fake news, como dice el presidente Trump. Entonces, podemos llegar a tomar una mala decisión porque veamos en Facebook un montón de chismes o de información de dudosa procedencia. Entonces, pues eso añade un poquito la complejidad al asunto. Muy bien. Bueno, ahora, otra cosa que también nos hace difícil la toma de decisiones y que nos hace complicado el camino para llegar a una decisión óptima, son los prejuicios cognoscitivos. Es decir, los filtros que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza para tomar una buena decisión, aún teniendo información enfrente, información confiable, puede ser que nosotros la interpretemos de una manera no tan clara, le demos una distorsión general y entonces nos basemos en supuestos que están equivocados. A eso se refiere los prejuicios cognoscitivos. Hacemos un juicio previo, a eso se refiere la palabra prejuicio, sin tener todos los elementos, y ese juicio previo, ese análisis previo, lo vamos a basar en datos falsos o en una interpretación equivocada por, digamos, el tipo de filtros que de repente todos los seres humanos tenemos en nuestra percepción, en la forma en la que interpretamos las cosas. A eso se refiere los prejuicios cognoscitivos. Y entonces, para lidiar con esto, los autores nos presentan algunas cosas. Nos habla de que a veces sería bueno, o de hecho nos basamos en métodos heurísticos. ¿A qué se refiere esto de los métodos heurísticos? ¿Alguien que me pueda ayudar? En teoría, bueno, ya le echaron un ojo al capítulo. Si no le han echado el ojo, pues ahí tienen el libro. Y entonces, ¿qué es eso de métodos heurísticos? ¿Y qué tiene que ver con este rollo de los filtros y de la percepción de la que estamos hablando ahorita? Yo entendí que ¿Sí? es
es un conjunto de métodos y técnicas que se emplean con el fin de encontrar la solución más óptima o más Ujú. satisfactoria. Más bien Por ejemplo, satisfactoria. Ujú. si el problema, no sé, es abstracto, este trata de abarcarlo y de interpretarlo y de entenderlo para así tomar la mejor decisión. Ok, ok, ajá. Es una serie de reglas o criterios que podemos tomar en consideración. Sarabi, ¿habías levantado la mano? Sí, era para también decir más o menos que ayuden a darle sentido, a la información para Ujú. dar la toma de decisiones. Claro. ¿Y en qué? Totalmente de acuerdo. Esas reglas o esos criterios nos ayudan a darle sentido a la información que tenemos y viendo esa información, usando esas reglas, podemos tomar una decisión. De acuerdo con lo que dijeron las dos. Ahora, esas reglas que nos van a ayudar a procesar la información y a tomar una decisión, ¿en qué están basadas? Que por ahí lo dice el libro y más o menos nos da una pista con, creo que una palabra. A la racionalidad acotada. Oh, tienen que ver con la racionalidad acotada, pero ¿qué es lo que nos va a dar ese criterio o esa serie de criterios o reglas? Por ejemplo, un criterio heurístico o un método heurístico puede ser que nosotros atendemos clientes, ¿no? Y entonces atendemos clientes en FedEx, recibimos paquetes, vamos a suponer. Y entonces llega un cliente y tenemos un criterio que es parte de un método heurístico, puede ser que a lo mejor definió la empresa o nos dijo nuestro jefe, mira, siempre que venga un cliente, para evitar tener un impacto negativo en la encuesta de satisfacción al cliente que nos tiene que contestar, que te diga que tiene prisa, que está viendo el reloj todo el tiempo, ¿no? Y que empieza como en su cara a notarse de que ya se desesperó. O sea, a ese le vas a dar prioridad y lo atiendes primero, a ver cómo le haces. Y en los demás, pues los vas dejando, ¿no? O, por ejemplo, puede ser que otro criterio heurístico pueda decirte tu jefe, cuando vengan dos clientes, llegaron al mismo tiempo, ¿no? Vas a atender primero al paquete más grande, porque el paquete más grande te va a llevar más tiempo, porque como pesa más, generalmente te va a tomar un poquito más de tiempo terminar de ponerle la burbuja esa de plástico y meter los datos en el sistema, chalala. Entonces, ese es un criterio heurístico. Pregunta, ¿de dónde salen esos criterios? Como el que les acabo de explicar, ¿quién nos dice que hay que hacer eso? ¿De dónde tomamos esa regla? ¿De dónde mi jefe sacó esa regla o la empresa para poder tomar esas decisiones? ¿Alguien alguna idea? Ujú. Sí, Ah, sí. Daniela, perdón. De la experiencia. Claro, de la experiencia, súper bien, muy bien. Entonces, la experiencia nos lo va a decir, quiere decir que ya hemos pasado por esa situación varias veces y la experiencia nos dijo que eso hay que hacer con los paquetes grandes o eso hay que hacer con los clientes que se empiezan a desesperar. Monselli, por favor. Ay, no, perdón, es que no la bajé. Ah, ok. Desde. No, está bien. A eso se refiere un criterio heurístico. Y hay empresas que de repente, y a veces nosotros tomamos decisiones también basadas en la experiencia. Cada vez que yo vea X cosa, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Están basadas en lo que ya nos pasó. Pero también nos dice Jones, ayudan, sí ayudan. Y de repente se me puede volver a presentar una situación parecida y entonces tomo esos criterios o esas reglas y tomo ciertas decisiones. Pero también tenemos el problema de los errores sistemáticos, es decir, que de repente se me puede presentar una situación que no necesariamente los criterios o esas reglas que vienen de la experiencia me van a ayudar y puedo tomar una decisión equivocada. Puede llegar un señor con un paquete muy grande, pero ese paquete muy grande quizá implique un valor menos por el tipo de contenido que tenga el paquete. O sea, a lo mejor el valor es mucho menor a un paquete más chiquito y a lo mejor le cobramos más al del paquete chiquito que al grande. Puede haber alguna situación en el que eso se presente
Y a lo mejor desde un criterio distinto, como puede ser el rentable, le tendría que dar en esa ocasión preferencia al paquete chiquito, ¿no? A lo mejor eso me lleva a establecer una nueva regla de preguntarles a los dos clientes que llegaron al principio o que llegaron al mismo tiempo, cuál es el contenido de su paquete, ¿no? O a lo mejor hay uno que tengo que procesar más rápido porque el contenido es más cuidadoso de manejar, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, aunque tenemos ciertas reglas heurísticas que nos permiten tener criterios para tomar decisiones más rápidas basadas en el pasado, no ven todo. De repente se nos escapa algo y nos puede originar tener errores sistemáticos, de repente equivocarnos porque sí había que hacer una cosa distinta. Entonces hay que evitar errores sistemáticos. Además, son sistemáticos porque de repente los seguimos cometiendo una y otra vez y el empleado, que además muchas veces las reglas que ponemos en las empresas, la cultura que tenemos, cómo tratamos al colaborador, pues no tiene incentivos como para tratar de analizar el problema desde una perspectiva distinta y siempre va a seguir la regla para que no lo estén fregando, ¿no? Entonces, vamos a seguir cometiendo el error de siempre aceptar primero el paquete más grande, aunque a lo mejor hay situaciones en donde hay que analizar un poco más la situación y a veces tomar el paquete más chico y definir cuándo hay que tomar el paquete más chico en lugar del más grande, ahorita por poner un ejemplo. Entonces, de todas maneras, aun cuando tenemos criterios heurísticos que nos deberían de ayudar a tomar una buena decisión, pues a veces nos equivocamos. Y muchas de las decisiones malas o de los errores sistemáticos que podemos llegar a tomar tienen que ver con los filtros de los que hablaba y con estos famosos prejuicios cognitivos. Y entonces esos prejuicios cognitivos nos hacen que de repente vemos la realidad y tomamos una mala decisión porque interpretamos mal esa realidad con esos filtros, por decirlo de alguna manera, que con esas ideas, con esas creencias, con esa visión limitada, que puede venir incluso de experiencias previas que tuvimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no vemos cosas que debiéramos ver. Y Jones nos habla de 4 prejuicios cognitivos que me gustaría revisar rápidamente y que ustedes me van a ayudar, que son la hipótesis previa, la representatividad, la ilusión del control y el compromiso agravado. Entonces, ¿cuál es cada uno de ellos? ¿En qué consiste la hipótesis previa? Como filtro. Lo pueden checar en el libro, ¿eh? Todavía no se los estoy preguntando como si fuera examen. El día que sea examen, pues bueno, ya será otra historia. Pero, ¿qué sería una percepción equivocada o un error de percepción por una hipótesis previa? ¿A qué se refiere esto? Sí, por Es favor. con... Ah, perdón. No, Sí, Alzano sí. la... ¿Ibas a decir algo, Monselli, o no? Sí, pero que hablen. Bueno, no sé quién quería participar. Ah, bueno, no, adelante y ahorita le damos la palabra. También Carla había levantado la mano. Ah, bueno, que sus decisiones están basadas en creencias En creencias, previas. ¿ok? Sí, en creencias previas, ¿ok? Sí, claro. Esa es una parte importante de las hipótesis previas. Carla, ¿querías decir algo? Pues igual iba a decir eso, pero, o sea, dice que como que lo tiene muy firme, incluso ¿cómo se llama? Aunque los hechos demuestren como todo lo contrario, o sea, que está mal, pero sigue con esa idea nada más por experiencia previa, algo así. Tiene que ver con la experiencia previa, pero no necesariamente esa experiencia previa va a abarcar todo lo que puede pasar ahora y en el futuro, ¿no? En relación con un criterio. Por ejemplo, yo diría que las empresas establecieron muchas malas decisiones de selección de personal en el pasado que ahora están tratando de evitar y ahora están como con tache. Y sin embargo, de todas maneras, hay muchos reclutadores que siguen teniendo esas hipótesis previas para tomar decisiones y que pueden estar en el terreno de los prejuicios que ya vimos en la parte de la diversidad, ¿no? Y los prejuicios vienen de hipótesis previas, ¿no? Toda la gente que tiene tatuajes son criminales.
a ver, ¿cómo? ¿No? Hay gente que cree eso y a lo mejor lo cree muy arraigado, que es muy importante lo que dices, tan arraigado que ni se da cuenta, ¿no? Pero siempre sale en automático esa creencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos criterios equivocados, yo diría, basados en hipótesis previas, que generalizan y que no toman en consideración un montón de cosas, ¿no? Ah, y si habla lento, no, seguro es tonto. Ah, espérate, ¿cómo? No, eso no es cierto. Si habla rápido, seguramente es alguien muy dinámico, muy proactivo. Ah, entonces, ese tipo de cosas nos pueden llegar a tomar una decisión equivocada y tomar al candidato que es el flojo, ¿no? Que es el que no tiene orientación al logro. Pero nos basamos en una creencia tonta que nos distorsiona la realidad y que nos hace generalizar las cosas, ¿no? Que una persona tenga un tatuaje viene de una creencia que salió de algún lado, pero probablemente no sea un elemento suficiente. Pues digo, hay delincuentes que tienen tatuaje y hay delincuentes que no tienen tatuaje, ¿no? Hay gente decente y honorable que tiene tatuaje y hay gente decente y honorable que no tiene tatuaje. Entonces, como creencia y como filtro para tomar decisiones, pues no nos sirve para nada. Pero hay gente que tiene ese tipo de creencias y sobre eso toma decisiones. A eso se refiere una hipótesis previa. Súper bien. ¿A qué se refiere el siguiente prejuicio cognoscitivo, que es la representatividad? ¿Alguien que me ayude? ¿A qué se refiere con eso? ¿Con qué, perdón, profe? La representatividad, que sería el segundo que nos presentan los autores. Ya hablamos de hipótesis previa. ¿Y qué cosa es esto de la representatividad? Al prejuicio. Los cuatro son prejuicios, nada más que uno Ok. viene de una hipótesis previa, que es esa creencia como súper enraizada, pero que realmente no explica la realidad al 100%. Ah, yo se lo ¿Cuál sería digo. un prejuicio que viene por representatividad? Es un prejuicio cognitivo resultado de la tendencia o a generalizar indebidamente a partir de una muestra pequeña, de un solo suceso o episodio. Claro, cuando Donald Trump dice, todos en Estados Unidos me aman porque he sido el mejor presidente del mundo mundial, ¿no? En toda la historia de los Estados Unidos, de repente, pues él lo cree, parece ser que él lo cree, ¿no? Y eso es terrible. Pero cuando dice todos me aman, bueno, espérame, es que se basa en lo que le dijo su familia, ¿no? Y entonces, como y en su casa le dijeron que todos lo aman, pues el señor cree eso, ¿no? Si vamos a la realidad y vemos los datos duros, pues la verdad es que no todos lo aman. Hay un 30% de los electores norteamericanos que podrían matar por él. Es muchísimo de todas maneras, ¿no? Pero no todos lo aman. La mitad no lo quiere. Hoy en día, al menos la mitad de los estadounidenses no lo quieren. Con las reglas del sistema electoral, pues esa mitad no alcanza probablemente para que se vaya de la Casa Blanca, lo cual a mí me da como terror e histeria. Pero esa forma de ver de todos me aman porque te dijeron dos personas de 100 y tomar eso como representativo y asegurar que así es la realidad, ese es un sesgo por representatividad, ¿no? Como cuadra con la definición que nos compartió ahorita Aranza. ¿Cuál sería un sesgo por ilusión de control? O un prejuicio que viene por ilusión de control. Aranza, por favor. Es el resultado de la tendencia a sobreestimar la capacidad que se tiene para controlar una actividad o suceso. Este, claro, es una decisión en donde, por ejemplo, nos aventamos un compromiso pensando en que vamos a poder, cuando en realidad no vamos a poder cumplirlo, ¿no? Que tenemos más control sobre lo que está allá afuera y sobre la realidad de lo que en realidad lo tenemos. Y entonces de repente tomamos decisiones, nos metemos en proyectos pensando en que vamos a poder con algo con lo que en realidad no vamos a poder lidiar. También Donald Trump tiene muchas decisiones basadas en ese prejuicio de control. No, nosotros podemos, no, el cambio climático no existe y además nosotros tenemos recursos suficientes para resolverlos, ¿no?
y yo mañana arreglo el problema porque yo estoy a cargo, porque he sido el mejor presidente de los Estados Unidos en toda la historia, ¿no? Entonces, la ilusión de que tú tienes el control cuando no lo tienes, de que tú tienes muchas capacidades y que si viene un problema mañana lo resuelvo, ¿no? Pensemos un poco el video que vimos en la clase anterior. Si hubiera sido una situación distinta y en donde yo como jefe le digo a Miguel, mi colaborador, oye, pues ve y pídele ayuda a alguien de los de Emilia y róbatelo 15 minutos para resolver el problema, ¿no? Oye, pero es que Emilia se va a enojar, pues, siempre se enoja, siempre se molesta y la gente de Emilia siempre está ocupada. Yo lo arreglo y lo resuelvo, se la pongo en su lugar a esta nefasta, ¿no? Bueno, a lo mejor esa es una visión que viene, es equivocada desde luego, de de un prejuicio por ilusión de control, ¿no? Ajá, ahorita vengo, la pongo en su lugar y ya resolví el problema. Córrele, ve y que te ayude alguien de su equipo, ¿no? Y a lo mejor dejo de ver otras cosas, dejo de ver hasta dónde llega el carácter de Emilia, todo lo que va a hacer y el escándalo que va a armar, que a lo mejor Emilia tiene muy buena relación con mi jefe y me van a poner después una regañiza, etcétera, ¿no? Entonces, el dejar de ver todos esos elementos que también están en la realidad tienen que ver con un prejuicio cognoscitivo de ilusión de control. ¿Y cuál sería, este es terrible también y muchas veces nos pasa, uno de compromiso agravado, que es el cuarto que nos presentan los autores? ¿Cuál es ese tipo de prejuicio cognoscitivo? Aranza, por favor. Sí, es la tendencia a comprometer recursos adicionales a un proyecto, incluso ante las pruebas de que ese proyecto se encamina al fracaso. Completa y absolutamente. Y si quieren ver un ejemplo de eso, vean la rifa, no rifa, del avión, no avión, del presidente López Obrador, ¿no? Con su bocota y también viniendo de un sesgo. Aquí hay una combinación de dos prejuicios cognoscitivos. La ilusión de control, que también él tiene muy marcado, digamos, ese filtro en su cabeza de yo puedo y lo arreglo y ya llegué y como ya llegué todo se va a resolver por arte de magia. Pero también el hecho de decir, en cuanto llegue al poder voy y rifo el avión. A ver, espérate, no es tan fácil ni rifarlo ni deshacerte de él. No hay tantos compradores. O sea, la realidad objetivamente presentó un montón de cosas desde el principio que él debió haber tomado en consideración para tomar una decisión satisfactoria, quizá no la óptima, la que él le hubiera gustado. Deshacerte del avión, venderlo, tener un montón de dinero, repartirlo en México y acabar con la pobreza, que así piensa su cabeza, ¿no? Y entonces, pues toma una decisión, se compromete, dice que se puede, y de repente, pues va avanzando, y la realidad y la gente que va operando la rifa no rifa le dice, espérate, es que no hay ningún comprador, espérate, es que hay que pagar los costos de tenerlo guardado en el hangar en Los Ángeles. Espérate, lo que pasa es que si lo vendemos le vamos a perder dinero, no vamos a tener dinero como para regalarlo al país y resolver el problema de la pobreza, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras el señor, por la ilusión de control, pues se fue metiendo más y más en la decisión y en rifarlo. Y si ustedes ven toda la historia desde que comenzó lo de la rifa, lo que él hizo tiene que ver con el prejuicio de compromiso agravado. Pues como ya dije que lo voy a hacer, pues ahora a ver que de alguna manera lo tengo que hacer, ¿no? Lo mismo le está pasando con la consulta con los expresidentes. Y vamos a hacer una consulta que el pueblo decida si quiere enjuiciar de Salinas para acá, ¿no? Sí, pero la Constitución no permite ese tipo de cosas. Además, no se trata de que la gente decida, para eso está la ley. Y si alguno de esos expresidentes cometió un error, pues hay que empezar un proceso, hay que denunciarlo, hay que abrir una carpeta de investigación. O sea, ya hay un marco legal que nos dice qué hacer. No necesitamos una consulta para enjuiciar a alguien si cometió un delito, ¿no? Sí, pero yo ya dije que los vamos a enjuiciar y entonces ya tenemos todo el proyecto, padrísimo, hay un montón de mensos que le están armando como el proyecto. Como él ya lo dijo 50,000 veces, él cree que se puede hacer,
cada dato que le presentan, su cabeza lo filtra como de, no, no es cierto, pero sí lo podemos hacer, ¿no? Y entonces se va metiendo cada vez más en un compromiso que desde un principio la realidad, los datos, los hechos le muestran que no se puede, pero su cabeza le dice que sí se puede. Y además, como ya se comprometió y ya empezó a hacer un montón de cosas al respecto, pues es más difícil echarse para atrás. Su cabeza va a filtrar la realidad para tratar de ubicar un huequito y decir, ah, bueno, pero entonces hay que formular una pregunta que, digamos, en la consulta sea constitucional y no viole los derechos humanos. Por donde le vean, trataron de hacer una pregunta que de todas maneras viola los derechos humanos y parece ser que la Corte la va a echar para atrás. Ah, bueno, no importa. Si la Corte no quiere y no hacemos la consulta constitucionalmente, pues la hacemos patito y la subimos en Facebook, por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Pues el mismo ridículo de todas las decisiones que generalmente toma este pobre hombre que tenemos como presidente. Pero es que son varios sesgos y yo aquí en el Tren Maya, en las refinerías, en el aeropuerto, en la consulta, hay al menos dos prejuicios en la forma en la que este hombre procesa las cosas. La ilusión de control, que no es cierto y la realidad nos ha demostrado, y el compromiso agravado, como cada día se mete más en cosas que no se pueden hacer o que no van a salir bien, pero él cree que sí se puede y además ya se comprometió y cada día se compromete más, pues entonces todo lo que le presenten lo va a filtrar su cabeza buscando un hueco donde sí se pueda y la va a regar más, ¿no? Desafortunadamente creo que eso no va a parar hasta 2024, que termine su periodo presidencial. Bueno, así como pasa con lo que acabamos de ejemplificar, todos podemos llegar a caer en estos filtros y entonces lo importante pues es evitarlos, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Están claros los prejuicios? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, Muy todo bien. bien. De repente, a lo mejor en el examen, ya saben cómo se nos ocurren las preguntas, a lo mejor se describe una situación de un gerente y entonces ustedes tendrían que decidir cuál prejuicio es el que está mostrado en la situación. Si esa persona está teniendo un prejuicio o está viendo las cosas desde una perspectiva de una hipótesis previa, porque sea una creencia que además es irracional, muy enraizada, o si es por representatividad, porque le dijeron dos o tres personas, piensa que así piensa toda su colonia, o por ilusión de control o por compromiso agravado. Bueno, y el autor nos habla de que para evitar todo lo que acabamos de decir, los prejuicios cognitivos, para hacer una mejor evaluación de las alternativas, para que se nos ocurran más opciones o más alternativas dentro del modelo de toma de decisiones, de repente es saludable o podemos tomar decisiones en grupo. Mientras más personas podemos opinar y podemos ver la realidad desde distintos ángulos, pues es mejor, ¿no? Pudiéramos tener un pensamiento grupal que nos permita ayudar a la toma de decisiones, porque, como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Aunque, también nos dice el libro, el pensamiento grupal tiene ciertos defectos, también tiene ciertos problemas. ¿Qué problemas nos presenta? ¿Cuáles son los riesgos del pensamiento grupal? Es decir, que todos, entre todos tomamos una decisión. El pensamiento grupal es muy común en las empresas o las organizaciones. Para eso tenemos juntas todo el tiempo. El pensamiento grupal de repente está presente en el día a día de los estudiantes universitarios porque todo el tiempo hacen trabajos en equipo y discuten cosas en equipo y de repente tenemos ese pensamiento grupal que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas del pensamiento grupal? ¿Alguien que quiera, que tenga alguna idea? Pues que A ver. No, tú habla. es que levantaron la mano. Podemos empezar con Carla y luego vamos con Sarabi. Ah, bueno. Y luego vamos con Valeria, por supuesto. Pues yo creo que por lo mismo de esta parte de la diversidad, de que todos pensamos de una manera distinta, muchas veces no coincidimos y o sea, cada uno tiene sus ideas
y muchas veces siento que caemos en eso de que pues mi idea es mejor y así, y hay como esa discrepancia entre los miembros del equipo porque no se ponen de acuerdo. Siento que es Ujú. eso. Ese es un problema, un defecto que puede tener el pensamiento grupal, ¿no? Y que de repente hay dos alternativas y a veces no siempre gana, bueno, no nos ponemos de acuerdo tan fácil, tal cual lo que acabas de describir. Y a veces no gana la mejor alternativa racionalmente hablando, sino la que se impone más porque la vendió mejor alguien, ¿no? O porque tuvo mayor capacidad para gritonear su alternativa y convencer a los demás, pero no necesariamente eso implica que sea la más racional. Ese es un problema que se puede presentar, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. Sarabi, Bueno, iba a decir algo parecido, que era básicamente que igual, o sea, tardan más, o sea, sí puede ser beneficioso para la empresa, pero tardan más para llegar a un acuerdo por los diferentes intereses y preferencias que tiene cada uno, porque claramente no todos van a pensar de la misma manera y unos van a optar por una opción que creen ellos que es mejor o ujú, óptima en este caso, pero ujú. otros no. Ok, de repente no todos pensamos de la misma manera y me parece que dijiste algo bien importante, de repente hay intereses, hay creencias que van teniendo las distintas personas que están dentro del grupo o dentro del equipo, y eso pues va haciendo un poquito más compleja la toma de decisiones. A veces no es tan evidente o no es tan fácil llegar a ellas y ver, puede haber dos versiones o dos opciones y una parte del equipo o del grupo apoya una, otra parte del equipo apoya otra, y ponerse de acuerdo es complicado también por los intereses, ¿no? Y a veces no es tan claro cuál de las dos alternativas es la correcta. Ese es un problema que también de repente puede tener el pensamiento grupal. Valeria, por favor. Pues de hecho es algo similar que puede llevar a decisiones equivocadas, porque así como comentaban, o sea, por no ponerse de acuerdo o por quién da más su opinión y esa opinión es como que la que más destaca. Entonces, pues eso. Claro, totalmente, ¿no? Entonces no nos ponemos de acuerdo. De repente hay juntas que me ha tocado vivir en donde ya llevamos horas discutiendo un problema, nadie está convencido de cuál es la mejor alternativa, si la que defiende un colega o la que defiende otro. Y llega un punto en el que el grupo se llega a cansar, a hartar en la discusión, se cicla y terminan decidiendo ya, lo que quieras lo hacemos, ¿no? Se puede llegar a imponer por desgaste, digamos, una de las opciones o de las alternativas, y eso nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, eso de repente también nos pasa. Otra de las cosas que podría pasar con el pensamiento grupal, aparte de todo lo que dijeron y me parece muy atinado, yo estoy completamente de acuerdo en ello, es que pasa el tiempo, pasan los años, incluso cuando ya tenemos equipos que tienen mucho tiempo trabajando juntos y todos más o menos vemos lo mismo, ¿no? Y de repente a todos se nos escapa más o menos lo mismo y aprendemos como a desarrollar un mismo pensamiento grupal y dejamos de tomar en consideración ciertos elementos, ¿no? Que también eso es otra cosa que se puede presentar en el pensamiento grupal y se nos va o se nos escapa algo. A veces en esos equipos, cuando alguien dice algo distinto a lo que la mayoría ya aprendió más o menos a ver de manera común, que de repente hay fenómenos o situaciones como por ejemplo a lo que le llamamos la ceguera de taller. Tanto tiempo llevamos haciendo lo mismo, tanto tiempo estamos involucrados con el mismo tipo de problema o actividad que ya dejamos de ver la realidad y más o menos hemos aprendido a visualizar el mismo tipo de problema, no tenemos como una visión un poquito más amplia, ¿no? Entonces, también eso hay que considerarlo dentro del pensamiento grupal y evitarlo. Y de repente tenemos dos técnicas que nos presentan los autores para tratar de utilizarlas al tomar decisiones en grupo, que es la del abogado del diablo, es decir, siempre es bueno tener un, una persona que le haga de abogado del diablo, ¿no? Particularmente. Y que nos ayude a entender un poquito qué es lo que no estamos viendo. Y de repente, por ejemplo, en la técnica del abogado del diablo,
es alguien que, aunque es parte de nuestro equipo y es parte de alguien que también está acostumbrado a ver las cosas como nosotros, pero lo vamos a escoger, claro, también vamos a tratar de escoger a alguien que tenga más capacidad crítica y que siempre sea el que pone un poquito más de peros, se le va a dar más la parte del abogado del diablo, pero es básicamente como de, la gran mayoría ve lo mismo y se va por una opción. Por ejemplo, López Obrador debería tener, no creo que lo tenga, un abogado del diablo dentro de su equipo, y que diga, a ver, siempre te esté presentando cuál es el pero, qué es lo que puede salir mal, cuáles son los problemas o las limitaciones que se van a presentar en el camino de la opción que ya más o menos todos escogimos. Casi todos en el equipo estamos de acuerdo. Sí, vámonos por el Tren Maya. A ver, ¿cuáles son los peros? Es el encargado, el que se va a tratar, igual y también más o menos está convencido, pero es al que le vamos a pedir que busque información, que nos presente argumentos en contra para poderlos tomar en consideración. Volver a evaluar otra vez la opción y puede ser que de todas maneras es más lo positivo que lo negativo y la aceptemos o que la rechacemos porque empezamos a ver cosas en el equipo que no habíamos visto antes, o la tomamos pero le ponemos ciertas modificaciones. A lo mejor sí hacemos el Tren Maya, pero ya no va a pasar exactamente por la misma ruta, sino que la vamos a variar para evitar el tramo que es el que va a presentar problemas, el que va a ser inviable en costos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es del lado de la técnica del abogado del diablo. O hay otra que es la de investigación dialéctica, en donde hay que tener más de una opción. Y entonces hay que presentar, a lo mejor ya tenemos el Tren Maya, a ver, tráete otras dos alternativas. Y dentro del equipo, a lo mejor hay los defensores de la alternativa 1, de la 2 y del Tren Maya, ¿no? Y entonces vamos a hacer un debate. Una parte del equipo va a presentar la opción 1 y nos va a poner las ventajas. Otra parte del equipo nos va a presentar la opción 2 y todo el equipo vamos a debatir, vamos a ver ventajas, desventajas y sobre eso vamos a reevaluar las opciones y a aceptar una o a combinar entre una parte de la alternativa número 1, una parte de la alternativa número 2, ¿no? Ese es el método que le llamamos investigación dialéctica, que implica tener más de una alternativa, defensores de las alternativas y tener un debate para poder, entre todos los miembros del equipo, pues el identificar ventajas, desventajas, etcétera, y llegar a una mejor decisión. Entonces, son los dos criterios que nos presentan, las dos técnicas, digamos, que se nos presentan, la de la defensa del diablo o la del defensor del diablo, así se le dice, o el abogado del diablo, y la de investigación dialéctica. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? Creo que no, ¿verdad? No, profe. Muy bien, ya casi terminamos todo lo que nos presentó el capítulo número 7. Déjenme checar. Sí. Bueno, y básicamente también habla, la última parte del capítulo número 7 nos habla, bueno, primero del aprendizaje y la creatividad. Al final, todo este rollo que hemos visto de tomar decisiones, los tipos de decisiones, el proceso de toma de decisiones racional, los sesgos que hay que evitar, las técnicas que nos pueden ayudar para tomar decisiones en grupo y también evitar los problemas que tiene el pensamiento grupal. Y nos habla, este es un tema muy interesante que ahorita nada más voy a mencionar de pasada, como también lo menciona de pasada el capítulo. Hay un libro que probablemente más adelante ustedes van a leer y alguien en la licenciatura probablemente les va a pedir que lean, que se llama La Quinta Disciplina. La Quinta Disciplina la escribe un autor, un gurú, digamos, del pensamiento sistémico y del aprendizaje organizacional, que es Peter Senge. Y Peter Senge nos habla precisamente, y otros autores, del aprendizaje organizacional y de organizaciones que aprenden. ¿Qué cosa es lo que dice en nuestro libro de aprendizaje organizacional? ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué entendemos por aprendizaje organizacional? Bueno, ¿qué nos dicen los autores del libro? Por favor, Aranza. Sí, dice que es un proceso por el cual los gerentes tratan de mejorar el deseo y la capacidad de sus empleados
de comprender y administrar la organización y su entorno específico. Ok, digamos, ¿cómo vamos ampliando el deseo y la capacidad, las dos cosas, para entender qué es lo que rodea a la empresa y, digamos, para generar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos procesos? A eso se refiere. Hay organizaciones que tienen muy limitado su aprendizaje organizacional, es decir, como empresa, como equipo, el querer no solo saber más, sino el entender mejor a tu cliente, tus procesos, tu entorno, etcétera, etcétera. Y esa idea de poder aprovechar y querer aprovechar el conocimiento y entender mejor el entorno, la realidad, las oportunidades, las amenazas, etcétera, deriva en el segundo concepto que tiene que ver con organizaciones que aprenden. Organizaciones, empresas que de alguna manera están abiertas y que tienen procesos, métodos para poder facilitar el aprendizaje organizacional, esa capacidad para poder entender la realidad y aprovecharla para beneficio de la organización. Y las organizaciones que aprenden, pues deberían de utilizar, por ejemplo, en términos de organizaciones que aprenden, hay empresas que necesitan tener reglas y procesos para documentar las ideas que van surgiendo en una empresa. Porque de repente hay gente que tiene muchas ideas, pero nadie las pela, nadie las escucha, no se documentan, no se comparten y no se generalizan, y entonces se pierden. O alguien que la tuvo, deja de trabajar ahí, se va a la competencia, y la competencia sí tiene una mayor capacidad de procesar esa información o esas ideas, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, cuando alguien que tiene un puesto, puede ser un barista en Starbucks, se le ocurre una mejor idea para crear experiencia y en lugar de pintar la carita, a lo mejor tiene la idea de hacerle un dibujo en una servilleta y preguntarle cómo estás y entregárselo al cliente, ahorita por decir una tontería. Entonces, a lo mejor eso dio buen resultado y hay un grupo de clientes que le encanta eso en lugar del vasito, ¿no? Por alguna razón. Entonces, una organización que aprende debería de, bueno, primero, esa persona, la persona que se le ocurrió la idea y de poner la servilletita y que lo está utilizando y le está dando el gran éxito en su sucursal de Starbucks, debería tener un medio para poder mandar y compartir esa experiencia a través de un chat interno, a través de correo electrónico, etcétera. O meterla en una red social que comparta toda la empresa, toda la organización, generalmente interna, ¿no? Después, debe haber un departamento, un área que aproveche esa solución, que la pruebe en otras sucursales, que haga un piloto, que la meta dentro de los procesos y que después lo hagan todas las sucursales de Starbucks. Esa es una organización que aprende porque puede procesar esa información, las buenas ideas y además vamos a mandar 3 días de vacaciones a Acapulco, tampoco a Europa porque la idea tampoco llega como para tanto, a la persona que se le ocurrió y la compartió, ¿no? Y entonces eso va a estimular a que más personas se animen a tener buenas ideas. Ese es el tipo de cosas que hace una organización que aprende ya a nivel procesos, a nivel sistemas, para poder facilitar el aprendizaje organizacional. Y Peter Senge, en la quinta disciplina, habla de 5 pasos para crear organizaciones que aprendan. Que todo el libro, que son creo que 700 páginas, ya lo leí y la verdad es que se me olvidaron un montón de detalles, pero la idea general del libro, que nos la presenta también Jones, es el seguir estos 5 pasos para facilitar el aprendizaje y la creatividad de las organizaciones. Que serían, primero, permitir que la gente adquiera maestría personal, darle chance de que pueda, que no esté atenido a que hasta que tu jefe te diga y hasta que yo te diga lo que tienes que hacer, lo hagas, ¿no? Sino darle libertad, darle empoderamiento para que pueda pensar en soluciones. El chavo de la servilleta, que en el ejemplo tonto que les acabo de dar de Starbucks, es alguien que tuvo chance de adquirir maestría personal. Lo pudo hacer porque las reglas de la organización, su jefe, le permiten tener cierta creatividad en ciertas situaciones, estimular su creatividad
tener nuevas ideas, procesarlas y ponerlas en práctica para intentar hacer algo nuevo. Pero eso implica el que hagas bien tu chamba, la entiendas y además llegas a un grado de dominio en donde puedes proponer nuevas ideas. Otra cosa importante en una organización que aprende es usar modelos mentales complejos. Ya no nada más limitarte a lo que habíamos visto anteriormente, que son las reglas heurísticas, ¿no? Cada vez que venga un paquete nuevo, si es más grande, ese es al primero que le da salida. No, usar un modelo mental más complejo, es decir, aprender a ver la realidad con más variables. Y entonces a lo mejor enseñarle a la gente a hacer preguntas para entender otras variables dentro de la realidad. A ver, hay que pensar en el contenido del paquete, hay que pensar en el costo del paquete, en los riesgos que tiene mandarlo antes o después, dependiendo del contenido, en el tipo de cliente, porque la realidad es más compleja que lo que nos dicen las reglas que a veces utilizamos, que vienen de la experiencia, ¿no? Entonces, enseñarle a la gente y darle chance de usar modelos mentales más complejos, promover el aprendizaje en equipo y tratar de utilizar o explotar las ideas de todos, los debates y técnicas, por ejemplo, como las que vimos de Defensor del Diablo y sobre todo de investigación dialéctica, aprender a pensar en equipo y a captar nuevas ideas y procesarlas en equipo, crear una visión compartida y que todo el mundo tenga muy claro y bien definido para dónde va cada equipo de trabajo, dónde va la empresa, que todo el mundo estemos de acuerdo, cuál es el futuro que queremos compartir y lo que hagamos vaya alineado siempre a eso y no vayamos a distintas direcciones. Y sobre eso fomentar el pensamiento sistémico, es decir, aprender a ver toda la complejidad, tratar de ver la complejidad de la realidad y no solo un dato o un detalle concretito, ¿no? Cuando habla de pensamiento sistémico, Peter Senge habla y usa la analogía de aprender a ver el bosque y no nada más un árbol, ¿no? Ver toda la realidad y tratar de ver como desde lejos una perspectiva más amplia y no nada más un hecho, un dato concreto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con aprendizaje, básicamente con organizaciones que aprenden. Es la receta de Peter Senge para poder crear una organización que aprende y estimular o aprovechar la creatividad. Y en ese sentido, también dentro de lo que es la creatividad, Jones, el autor, los autores Jones y George del libro que estamos utilizando, nos habla de algunas ideas o de algunas técnicas que probablemente ustedes ya han visto o que ya conocen previamente, que son la lluvia de ideas, la técnica nominal en grupo y el método Delphi, para que si estamos en un grupo, estamos en una junta, por ejemplo, o somos un equipo de trabajo, podamos sacar ideas entre varios, procesarlas y de ahí tomar una decisión. Alguien que me recuerde, que me diga cómo funciona la lluvia de ideas, cuál es la técnica de la lluvia de ideas, qué es lo que hay que hacer en la lluvia de ideas, así en términos generales, y que más o menos lo describe el libro. De preferencia, a ver, Alex, bueno, vamos a oír ahora a los caballeros, que no los hemos escuchado en la clase de hoy. ¿Cómo funciona una lluvia de ideas o en qué consiste? ¿Cuál es la idea general de una lluvia de ideas? Creo que no está Alex. Me estoy dando cuenta. No, no está. Ok, y como no está Alex, bueno, pues vamos con Alex Polanco, que ya vi que sí está, o al menos aquí está conectado. ¿De lo que dice el libro? Lo que dice el libro, o lo que, o lo que tú sepas o hayas vivido si ya pasaste por una lluvia de ideas alguna vez en la vida. Bueno, en sí la lluvia de ideas es una técnica grupal para solucionar problemas. Ajá. Y ¿Y pues, qué hay que hacer qué se hace en una lluvia de ideas, así en términos generales? bueno, primero uno de ellos ofrece una descripción general del problema Ajá. para atenderlo y después los integrantes exponen sus ideas bueno, plantean sus ideas para poder solucionar el problema. Ok, todo el grupo va a dar ideas, va a aportar ideas, ¿y qué vamos a hacer con esas ideas? Tomar una decisión, la Pero, más adecuada. ok, pero antes de llegar a la decisión,
digamos, estamos en el grupo y nos van diciendo como varias ideas y cómo las manejamos, qué hay que hacer, qué habría que hacer, cuál es el proceso, digamos, que podríamos seguir, ¿no? Pero va, a ver, hasta ahorita de acuerdo con lo que acaba de decir Alex, ¿no? ¿Alguien ha hecho alguna vez alguna lluvia de ideas? Sí, Hola, en Vivi. clase. Todo el mundo Por va ejemplo, opinando. ¿Y qué hacemos con esas ideas? pues adopta una, la que más convenga. Ok, se adopta una. ¿Y cómo llegamos a esa una? Pues según yo anotamos todas. Claro, se registran. Hay que anotar todas. Ajá, y ya después como que se evalúa cada una, o bueno, o sea, como las mejores, por así decirlo, y ya a partir de ello, pues, o sea, yo digo que entre el grupo nos ponemos de acuerdo, aunque muchas veces también se hace por votación, pero es más como de analizar y ver cuál es la mejor. Totalmente de acuerdo. Digamos que algo importante en la técnica de lluvia de ideas y que necesitamos considerar es el que de repente pasa mucho en las juntas. A ver, ideas para resolver el problema. Ah, bueno, hay que crear un nuevo producto. No, no, eso no es viable. Otra, entonces, lo que no podemos hacer en una lluvia de ideas es descartar ideas, aunque se oigan tontas, no estén como suficientemente claras. En la técnica de lluvia de ideas, pedirle al menos a cada participante que tenemos en el grupo, al menos una, si se pueden, dos ideas por cada una de las personas. Y entonces de repente irlas anotando. Básicamente puede ser en un rotafolio o anotarlas en un pizarrón o en una libreta, etcétera, ¿no? De preferencia en un pizarrón o en una hoja de rotafolio para que estén visibles todas las alternativas al grupo. No se descarta ninguna, no se critica ninguna. En la primera fase de lluvia de ideas es que todo el mundo escupa lo que tenga que escupir, si ponemos esa analogía. Lo que queremos son ideas, muchas. Después viene una etapa en donde vamos a ver ventajas y desventajas que todo el grupo ve de cada una de esas ideas. Y al final, tomar una decisión óptima, en pocas palabras, ¿no? Podría pasar, y el libro nos habla del bloqueo de producción. Es decir, a pesar de llevar más o menos la lluvia de ideas de esa manera, podría haber pocas ideas, podría haber gente que no opine o nada más la mitad del grupo, por ejemplo, opina ideas o más o menos todas las ideas se parecen. Y a veces puede ser que en la lluvia de ideas no tengamos tantas porque puede haber ciertas situaciones, ¿no? Que puedan originar el bloqueo de producción donde de repente todo el mundo está opinando lo mismo y cada quien está dando la misma, una idea distinta. Pensemos en el grupo que vemos en la diapositiva. En números absolutos, pues, podríamos ver un chorro de ideas, ¿no? 6, 8, 10, 12. O sea, podría haber 12 ideas y cada uno aporta una de ellas, pero a lo mejor 8 son igualititas, ¿no? Con una versión muy parecida. Y eso es un bloqueo de producción, donde no estamos teniendo suficientes ideas o a lo mejor la mitad del grupo no está opinando nada o no se le ocurre nada en este momento. Entonces no están fluyendo de manera suficiente. Muchas veces puede ser porque a lo mejor aquí está el jefe dirigiendo, el jefe está casado con una idea, hay a lo mejor la mitad del grupo que tiene una distinta o que tiene opciones distintas, pero que se siente intimidado y creen que el jefe no las va a aceptar o que al final del día termina imponiendo el jefe lo que quiere y entonces pues ya les da como flojerilla opinar o dar alguna idea distinta. Esa puede ser una causa también de lo que consideramos un bloqueo de producción, es decir, que no salgan más ideas y que al final estas técnicas de creatividad no funcionen. Para evitar esos posibles bloqueos de producción, es que nos sirven las otras dos técnicas que el libro nos presenta como técnica nominal en grupo o técnica Delphi. Y técnica Delphi, porque son dos técnicas distintas. La nominal en grupo es el mismo proceso más o menos que la lluvia de ideas, pero es por escrito. Digamos, estamos en la misma junta o en la misma sesión, con los mismos 12 que vemos aquí en la diapositiva, pero en lugar de decir, a ver, este es el problema, ¿no? Como nos explicaba Alex hace rato. Lo describimos, esta es la situación que hay que resolver,
vamos primero a generar ideas, ¿no? Alternativas. Entonces, el proceso de la técnica nominal es más por escrito. De hecho, en inglés, el otro nombre que tenemos es el lugar de el brainstorming, que es la lluvia de ideas, la técnica nominal en grupo le llamamos brainwriting. Y aquí la cuestión es, te puedo dar un papelito, un post-it, por ejemplo, los utilizamos, te doy 4 o 5. A ver, escriban en 1 minuto o en 2 minutos todas las ideas que se les ocurran. Entonces las escriben una por post-it y cuando las tengan sin poner el nombre del autor, las pegamos en la pared, ¿no? Entonces ya no hay que registrar en una hoja de rotafolio. Y el facilitador de la reunión lo que va a hacer es ir leyendo en voz alta. A lo mejor hay 2 o 3 que son igualitas, entonces se agrupan de un lado, como de repente luego le hacemos con las participaciones en el Padlet, a las que son muy parecidas o igualitas, y vamos acomodando todas las distintas alternativas en la pared de los post-its que tenemos, y empezamos la discusión. Cuando lo hacemos por escrito, pues nos facilita un poquito evitar el bloqueo de producción, porque como lo escribes, y a lo mejor tampoco tienes que poner tu nombre en el papelito, pues es más fácil que salgan más ideas. Y luego, a la hora de ir sacando los papelitos, vamos discutiendo idea por idea, sacamos también ventajas, desventajas y podemos llegar, en términos muy generales, a una discusión. A mí me ha tocado muchas veces, como gerente, con otros gerentes en empresas, hacer sesiones de brainwriting, utilizando, digamos, más o menos esta técnica como brevemente se las acabo de describir, y tiene muchas implicaciones, pero desde luego necesitamos una discusión amplia de cada una de las alternativas. A lo mejor de repente yo, por ejemplo, me tocaba leer un papelito y preguntaba, a ver, revisar inventarios, pero ¿a qué se refieren con revisar inventarios? ¿Qué es exactamente lo que hay que hacer? E incluso el que no escribió un papelito, la escuchaba, el que no escribió ese papelito, esa idea, y decía, sí, claro, y también quiere decir, o lo que hay que hacer de revisar inventarios, X, Y, Z, y se le abre la cabeza y va empezando a opinar un poquito más ideas para implementar esa alternativa, etcétera, ¿no? O sea, el proceso puede ser enriquecedor. Ya sea brainstorming o brainwriting, ya sea lluvia de ideas tradicional o por escrito de la técnica nominal, también hay que tener apertura y tener, digamos, un buen facilitador, alguien que vaya dirigiendo la discusión para aprovecharla. Pero digamos que son 2 técnicas que nos pueden ayudar a sacar muchas alternativas para tomar decisiones, ¿no? Y la última es el método Delphi, que implica también describir la situación. El método Delphi es poco utilizado, es un poquito más complejo y quizá el problema que tiene el método Delphi es que es más tardado. Yo no lo he utilizado, y las empresas quizá no les gusta tanto el método Delphi porque era muy usado en los 80s, pero hoy las cosas van tan rápido que quizá lo descartamos precisamente por lo tardado que puede llegar a ser. Pero a lo mejor escojo un equipo de personas que son expertas en el problema en el que yo necesito una solución, que pueden venir de diferentes departamentos de la empresa. No están físicamente juntos y lo que yo hago es describir también el problema, presento la situación, pero todo es por escrito y mando un cuestionario de preguntas sobre criterios de decisión y le voy a pedir que por escrito a las personas a las que yo les voy a mandar ese documento con la situación, algunos criterios para tomar la decisión, me dé 2 o 3 alternativas. Entonces sus ideas me las van a mandar por correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Por escrito, los 10 participantes, yo las proceso, las reviso, hago un resumen de lo que me mandaron los 10 y el resumen lo vuelvo a mandar al equipo por correo. Ahora les presento como todas las alternativas que salieron del grupo y les hago otras preguntas para profundizar un poquito más en las mismas ideas que se generaron, ¿no? Y vuelvo a repetir el proceso 2 o 3 veces de esa manera por correo electrónico hasta que finalmente podemos llegar a una alternativa y votamos por 2 o 3 ideas finales para resolver el problema, describiendo el método Delphi en términos generales. Pero son 3 métodos que podemos utilizar para estimular la creatividad en grupo. Hasta aquí, no sé si tengan dudas, comentarios. No, profe. Algo que no haya quedado claro. Bueno, hasta aquí llega la clase, desde luego. Y nada más me faltó
sondear algunos conceptos relacionados con el espíritu emprendedor para terminar el capítulo 7. Lo que vamos a hacer en la clase del lunes es en 10, 15 minutos terminar esa parte del capítulo 7 y luego vamos a hacer un ejercicio en equipo de lluvia de ideas que les voy a dar las instrucciones un poquito más adelante. De hecho, vamos a usar un ejercicio que tenemos en el libro y luego vamos a empezar a sondear el capítulo número 8, que es el de planeación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el lunes, pero básicamente ya cubrimos casi todos los conceptos clave del capítulo número 7 y ahora lo que vamos a hacer el lunes es aterrizarlos y ponerlos un poquito en práctica con un ejercicio en equipo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia, su participación también en la clase de hoy y bueno, pues primero Dios nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Que tengan muy bonita mañana, buen provecho para los que todavía no desayunan y también pues buen fin de semana, ¿no? Gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.